Muy buenas noches, mis estimados hermanos. Qué bendición es volverles a saludar nuevamente en este precioso día. Dios les bendiga. Ahí pues, continuando con el tema de estudio bíblico de Apocalipsis, que por situaciones ahí de la señal del internet no se pudo llevar a cabo el día martes. O más bien dicho, sí se pudo, pero hubo interferencia. Entonces, hoy con la ayuda del Señor, pues vamos a continuar el estudio bíblico, mis hermanos. Yo les voy a pedir ahí en el nombre de Jesús que oremos y de ahí comenzamos. Amantísimo Dios y Rey Todopoderoso, gracias Padre Celestial por tu grande amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, nuevamente poder llevar este estudio bíblico, Señor. Glorifícate, Padre, sé tú, buen Dios eterno, el que tome el control de este estudio bíblico, Padre, y que cada uno por nombre de mis hermanos que van a estar conectados sea de mucha bendición para sus vidas, como lo ha sido para este tu siervo. Gracias, bendito Dios. Úsame, Padre Santo, para llevar ese mensaje, Padre bendito, y que podamos salir edificados a través de tu palabra, y que el respaldo, Señor, el poder divino de tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, Padre. Gracias, bendito Dios. Yo honro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga nuevamente. Entonces, ahí vamos a continuar. El día de hoy, pues, vamos a reanudar lo que es el capítulo 11 de Apocalipsis, mis hermanos. Entonces, tenemos aquí una etapa en la cual el Señor pues todavía sigue hablando y va a seguir hablando al pueblo cuando se llegue este acontecimiento, se llegue este suceso que va a ser el centro de atención. Y acá pues va a estar ubicado el centro de atención nada más y nada menos que en Jerusalén. Amén. Entonces vamos a ver acá los primeros dos versículos. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Amén. Entonces aquí hay una palabra, mis hermanos, en la cual pues el Señor, recordemos que acá el anticristo pues ha llevado una aparente paz al mundo, y aquí en Jerusalén pues es edificada nuevamente la adoración, se ha hecho nuevamente los servicios, el templo se ha estado utilizando para esto, en medio de esa aparente paz, pero que dentro de ese transcurrir de los 42 meses o 3 años y medio, el anticristo va a romper ese pacto, ¿verdad? Porque recordemos que hasta ahí ya se ha llevado esa paz falsa al mundo, en el cual pues se ha logrado el pacto entre árabes y judíos. Recordemos que eso ha sido un pleito desde mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, incluso Jerusalén ha sido invadida también fue invadida, el pueblo de Dios fue esclavizado, pero también hubo una época en la que un emperador llamado Antíoco invadió Jerusalén, y él puso incluso ahí en Jerusalén puso un cerdo en medio del templo, y fue eso una abominación, ¿verdad? Fue aproximadamente 100 a 150 años después de Cristo, y eso fue algo que fue aberrante, ¿verdad? Pero y Jerusalén ha sido invadida desde mucho tiempo, mis hermanos. Incluso en el año 500 a 600 aproximadamente, allí en Jerusalén, si usted se da cuenta, hay una mezquita, hay una cúpula dorada que si uno ve fotos e imágenes de Jerusalén, ahí se encuentra un aparente templo, pero esa es una mezquita musulmana que fue edificada por un tal personaje llamado Omar, por eso le llaman la mezquita de Omar. Y ahí pues por eso es que en sí la ciudad de Jerusalén ha sido muy cuestionada, y muchos árabes pues o musulmanes reclaman que la propiedad le pertenece a Palestina y no a Israel. Entonces
Ese es el conflicto que hasta el día de hoy pues todavía sigue, aún en medio de que Israel pues recuperó su independencia o una nación constituida en 1948 y que qué glorioso fue ver instituido. Obviamente nosotros no hayamos nacido, ¿verdad? Pero que se dio, es una promesa bíblica, mis hermanos, que se iba a volver a instaurar el pueblo de Israel como nación, y qué glorioso fue ese momento. Sin embargo, los conflictos aún continúan, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, acá el Señor aquí está dando esta instrucción: mide el templo, presérvalo, porque va a ser poco lo que se va a hacer una adoración que va a tardar poco tiempo y que va a llevar en medio de esa falsa paz se va a manifestar que muchos van a ir ahí a adorar al templo, y al momento en el cual el anticristo vaya a romper ese pacto, pues ahí se va a volver la abominación desoladora. Ahí vamos a ir hablando de qué se trata eso, porque eso es un tema así muy no complicado, sino que, como la misma palabra lo dice, abominable, porque ahí se proclama el anticristo, ponen una imagen de él y la adoran ahí, ¿verdad? Como se escarnece se va a escarnecer en ese tiempo el nombre de Dios, y obviamente, ¿cómo va a ser posible que se va a adorar a una persona o alguien que domine el mundo, ¿verdad? Porque eso es lo que va a hacer el anticristo: dominar el mundo a través de las religiones, a través de los movimientos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde hay que ir viendo hacia dónde va a llevar eso terrible, ¿verdad, mis hermanos? Y recordamos que Dios es un Dios celoso, es un Dios que hasta hay un mandamiento aquí: que no nos hagamos imagen ni de lo que está en la tierra ni de lo que está en el cielo, y entonces Dios va a permitir que pues que esta imagen del anticristo sea ahí adorada, pero va a ser un tiempo prudencial, y ahí vamos a ir viendo por qué. Veamos entonces ahí, mis hermanos. Entonces ya está medido el templo. El patio que está afuera pues dice que va a ser entregado por los gentiles, porque ahí la ciudad va a ser invadida después de que se rompa ese pacto de la paz falsa. Entonces sigamos leyendo. Dice versículo, bueno, vamos a leer una cita auxiliar que está en Lucas 21:24. Dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta los tiempos de los gentiles se cumplan. Obviamente esta invasión en Jerusalén pues va a ser precedida por otros gobiernos que se van a aliar en ese momento, ¿verdad? Esa identificación se ha hablado ahí, se ha especulado, o se ha dado un acercamiento, o se ha hecho un cálculo de qué naciones podrían ser, pero me las reservo por el momento decírselas, porque más adelante vamos a ir viendo el tema de las bestias. Pero es importante que nosotros vayamos conociendo acá el preámbulo que antes de la última trompeta se va a dar específicamente en Jerusalén, que va a conmover al mundo entero. Entonces dice ahí dice el Señor en su palabra, leamos el versículo 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Amén. Ahí nos está dando ya otra señal, otros 2 personajes que acá menciona la palabra, y se refiere a 2 testigos. Ahí vamos a ir viendo quiénes son. Y dice que profeticen durante 1260 días, y nuevamente volvemos a caer a los 3 años y medio. Y dice que van a estar vestidos de cilicio. Entonces el cilicio es símbolo de duelo. Obviamente, recordemos que cuando Jesús también fue crucificado, el cielo se oscureció, hubo un terremoto, y también brotó del cielo, también cayó lluvia, y que también se simbolizaba cierta tristeza al ver al Cristo, al Mesías, rechazado por muchos, y que eso implicaba también el pecado, el grado de maldad que había en los corazones de los que pidieron a Cristo crucificarle.
Entonces aquí ellos vestidos pues de luto o de cilicio van a estar en contra del pecado que se ha levantado en el mundo. Y van a anunciar también la indignación de Dios, van a anunciar de que Dios es un Dios celoso, de que se arrepientan, ¿verdad? Porque eso también es un mensaje actual, que muchos se tienen que arrepentir, volver a Dios, porque de nada sirve estar en el mundo, porque no conviene, sino que debemos de acercarnos a Dios en todo tiempo. Entonces, el llamado al arrepentimiento siempre va a estar y ha estado predicado en la iglesia, mis hermanos. Yo creo que el mensaje que se sigue dando, se sigue anunciando, el mensaje de salvación es muy importante para que muchos lo conozcan y lleguen a Cristo, que no se queden, que la pandemia no haya sido ningún impedimento para que se congreguen, que vuelvan a Dios su corazón. Si Dios permitió esta pandemia, mis hermanos, es porque tiene un propósito especial para el mundo. ¿Qué busca Dios de nosotros? Que le busquemos. Él busca adoradores en espíritu en verdad, y busca que los corazones se humillen delante de Él y que vean al cielo y le den la honra y la gloria a Él, que independientemente de la muerte, yo sé que la eternidad con Él, ahí tenemos vida eterna. Amén, mis hermanos. Entonces, sigamos leyendo. Dice, versículo 4, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra, dice. Entonces, ahí tenemos dos pistas más de los dos olivos, los dos candeleros. Recordemos que el aceite regularmente representa la unción del Espíritu Santo, mis hermanos. Por eso que nosotros cuando lo utilizamos, cuando oramos por alguien en la iglesia o hay un evento especial, utilizamos el aceite para ungir a las familias. Y es muy importante porque no es que eso sea una especie de misticismo o algo que sea mágico, no, de ninguna manera, sino que represente la bendición de Dios, que represente lo que de veras el creyente está siendo puesto en las manos de Dios. Y hacia eso apunta la palabra siempre. Entonces aquí estos personajes, pues eso representan, ¿verdad? Como los olivos, los candeleros, como los que se levantan, los que predican, los que, como dice la palabra, lámpara es en mis pies tu palabra y es lumbrera mi camino, porque ellos van a alumbrar todavía aún en medio de esta gran tribulación, van a hablarle a muchos para que no caigan en esa idolatría, que su corazón tiene que estar puesto, su mirada tiene que estar puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Entonces, ante eso, aquí va a haber una oposición. Como nosotros también nos oponemos, mis hermanos, cuando estamos en contra del pecado. Recordemos que hoy en día también la lucha es contra principados, contra potestades que quieren envolver al hombre con engaños, con mentiras, con pecados, y que eso pues hoy en día la corrupción humana es la que está degradando la sociedad. El estar dándole la espalda a Dios está haciendo trizas a la sociedad. O sea, el núcleo que es la familia, lo más importante, la institución de Dios desde la creación, está queriendo ser destruida por Satanás y sus huestes de maldad. Pero recordemos, mis hermanos, que cuando la palabra llega a nuestras vidas, debe iluminar, debe hablarnos, no solo exteriormente, sino que lo importante sea interiormente, porque nuestro interior es el que se tiene que ir renovando, aunque nuestro cuerpo físico se vaya degradando, pero nuestro interior tiene que ser renovado. Entonces la palabra, como dice, es lumbrera en mi camino. Por el oír viene la fe. Y esa fe es la que se fundamenta en Cristo nuestro Rey y Salvador, que aquí ya está cerca de venir en su segunda venida. Aquí ya está cerca, mis hermanos. Ya estamos como que en la frontera, pero antes de que eso suceda, están estos acontecimientos. Sigamos leyendo entonces acá. Bueno, en Zacarías 4 hay una simbología o algo que sucedió en un tiempo en la historia del pueblo en el cual había sido cautivo en Babilonia. Y yo les quiero leer algo así rapidito. Dice en Zacarías 4:3, dice, y juntó a él los dos olivos
el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí, hablé diciendo: aquel ángel que hablaba conmigo, que esto, Señor mío. Y el ángel que hablaba conmigo respondió, me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío. Entonces respondió y habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios ahí por la palabra, porque Zorobabel pues se le quedó un nombre ahí simbólico, aunque fue un siervo que también encabezó en la época en la cual el rey Ciro pues liberó el pueblo, y también ahí Dios movió el corazón de este rey para que se instituyera nuevamente el templo y que se adorara a Dios. Vean cómo Dios hasta en personas inconversas obra, ¿verdad? Entonces este siervo Zorobabel y otro sacerdote llamado Josué, no Josué el que entró a Jericó, ¿verdad? Aquí es otro Josué, lograron establecer la adoración, y el sacerdocio empezaba a florecer nuevamente después de una gran esclavitud. Entonces, Dios, como les digo, en todo tiempo ha hablado, y en los últimos tiempos va a seguir hablando, va a seguir advirtiendo a la humanidad que no se dejen engañar, que el mundo puede estar tomando malas decisiones, ya sea con leyes humanas, legalizando un montón de cosas que de veras son aberrantes delante de Dios, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso que se legalice el aborto, se legalice los matrimonios homosexuales, que se legalicen, prácticamente están legalizando el homicidio? Y lo que preocupa a mis hermanos es que también, después de ser problema psicológico o algo que degrada a la sociedad, llega el momento en que llegan ese tipo de leyes a entorpecer el diseño de Dios. Y entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que estar alertas ante todo eso. O cómo puede ser posible que también quieran legalizar las drogas, la marihuana, o quieran legalizar también, por ejemplo, la pedofilia, ¿verdad? Solo por darle, solo para darle más alas a la gente, al pecado, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso que permitan? Entonces, el hombre se está degradando hasta un punto, mis hermanos, que se está destruyendo moralmente. Y por eso es que a muchos no les conviene aceptar la palabra de Dios. ¿Por qué? Por el pecado que invade su mente y su corazón. Pero sigamos, mis hermanos, pues no, después ahí los entretengo. Pero sí, la verdad, tenemos que estar ahí atentos a lo que sucede en el mundo, mis hermanos. Entonces, aquí hay una simbología o una figura paralela, mis hermanos, a lo que habla acerca de estos dos olivos, ¿verdad? Que son representación de estos dos testigos. Dice, más adelante hay en Zacarías, pero Zacarías 4:13 dice, vamos a ver, 4:12, hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Amén. Entonces, la representación de Dios aquí, mis hermanos, es a través de su palabra, es a través de esa unción del poder de su Espíritu Santo. Amén. Sigamos. Vamos a ver aquí porque hablamos aquí algo de la desolación, la abominación desoladora, pero yo les quiero leer aquí en 2 Tesalonicenses 12. Perdón, 2 Tesalonicenses 2, versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levante contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Hay otra palabra paralela ahí en Mateo 24:4 y 5 que dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo, y a muchos engañarán. Y es curioso, mis hermanos, que en el mundo han salido también esto, el tema de los anticristos. Aquí vamos a hablar de la máxima manifestación del anticristo, pero ya en la antigüedad pues ya se había manifestado cierto espíritu del anticristo a través
de las decisiones de los emperadores romanos, de la persecución que hubo a la iglesia, pero también me llama la atención ver que muchas sectas religiosas, hay líderes que se levantan diciendo que ellos son Cristo. Ahí tuvimos un ejemplo de un tal José Miranda, ¿verdad? Que era, no sé si puertorriqueño, y él primero dijo que era un profeta. Ya después sus seguidores les dijo que él era el anticristo y que se tenían que tatuar el 666. Yo creo que usted por ahí vio alguna vez las noticias en Primer Impacto o tipo de noticieros así. Pero sucedía que lo que a mí me llamaba la atención es por qué tanta gente lo sigue, ¿verdad? De veras creen a algo falso, le creen a un hombre, le creen a un personaje sin leer la palabra, ¿verdad? Porque el que no lee la palabra cayó engañado ahí. Y después dijo que él era Cristo y etcétera, etcétera. Y en muchos países no lo dejaron entrar porque recordemos que incluso aquí en Guatemala parece que tampoco lo dejaron entrar. Y con mucha razón, ¿verdad? Porque nosotros amamos a Cristo y creo que había movimientos ahí cristianos que no impidieron que él viniera acá. Y así, muchos, ¿verdad? Hay otro personaje en Australia que se llama Alan Miller, que también ahí anda diciendo que él es Cristo y su esposa es María Magdalena. Miren hasta dónde llega el pensamiento humano, ¿verdad? Y el engaño diabólico, satánico. Y el problema, pero lo que me llama más la atención, aparte del engaño, es todos los seguidores que tienen. Tienen muchos seguidores. Y así han surgido otros que me reservo los nombres ahí, mis hermanos, pero han surgido muchos en este último siglo, o principios de este siglo XXI, que han surgido por ahí ciertos personajes. Entonces, volviendo aquí a la palabra de Apocalipsis, nos topamos con eso, la abominación desoladora. ¿Qué va a haber ahí? Entonces, aquí en 2 Tesalonicenses, si seguimos leyendo, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice. Amén, ya está dando ahí la luz que viene Jesús. ¿Verdad? Entonces, inicuo cuyos venimientos por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, si el mundo cae engañado por no leer la palabra, mis hermanos, o por no ser guiados con la sana doctrina, por no congregarse en un lugar donde de veras se predique la palabra y que se lleve a cabo, mis hermanos, el evangelizarnos, el ser instruidos hacia toda verdad. Entonces aquí hay señales de que muchos han sido engañados, igual acá. En esta parte de la historia final también van a haber muchos que van a caer engañados. Veamos acá en Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vean ahí cómo esa paz falsa de la cual les hablaba y que ese pacto pues va a ser corrompido totalmente por el anticristo, porque ahí sí va a sacar las garras, lo abominable que es por dentro, y se va a autoproclamar Dios como que el que soluciona todos los problemas del mundo, ¿verdad? Si va a lograr la paz en el Medio Oriente, que es tan soñada para muchos, en ese tiempo la va a lograr, pero vemos que aquí va a romper ese pacto, porque si se activa la adoración en Jerusalén, como lo vimos en los primeros versículos, eso lo va a anular totalmente. Entonces prosigue de que le levantan una imagen, le adoran a él, porque él se proclama, tal vez hace señales y prodigios mentirosos, y muchos van a creer que él es el salvador del mundo, que muchos esperaban, pero van a ser engañados ahí. Entonces ahí dice que va a romper ese pacto y va a dejar que se haga sacrificio y ofrenda. Tal vez los 144,000 que ya fueron sellados y van a estar ahí encabezando la adoración en Israel, van a ser apartados totalmente para darle paso a que él se proclame ahí. Díganme si uno no soñaría con que existiera un presidente en el mundo en el cual solucionara todos los problemas. Muchos en las campañas políticas prometen muchas cosas, pero realmente lo han cumplido muy pocos.
o muy pocas cosas se cumplen. Pero aquí aparentemente no solo política, sino militarmente, religiosamente, etcétera, etcétera, va a lograr amarrar todo eso al anticristo. Y vamos a ver más adelante que va a estar también el falso profeta ahí eh, colaborando en eso, ¿verdad? Y eso es un tema también muy polémico, porque también, ¿quién va a ser el falso profeta? ¿Verdad? ¿Será algún papa? ¿Será el Vaticano? ¿Será algún líder religioso? Ahí lo vamos a ir viendo. Veamos entonces, bueno, veamos aquí otra vez otra cita, Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ya leímos en qué cita está. El que lee entienda, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Entonces dice, estad atentos. Eso es lo que nos quiere decir. Y por eso es que también es muy importante estar atentos a las noticias, mis hermanos, porque esto conlleva hacia eso. Y no es que vamos a estar ignorantes del asunto, pero tenemos que estar atentos a ver qué sucede en el tema mundial, ¿verdad? El tema mundial de hoy, pues ya sabemos qué es esto de la pandemia, pero recordemos, mis hermanos, que el Señor tiene el control de todo, y si nosotros confiamos en Él, créanme, mis hermanos, que aquí, si la iglesia no va a estar presente en estos acontecimientos, más el pueblo, solo los sellados de Dios en este momento, todavía predicando en estos tiempos tan difíciles, créanme que va a haber un efecto ahí que muchos pueden llegar a convertirse, aún en medio de esa tribulación. Entonces, aquí vamos a seguir leyendo el versículo 5, mis hermanos, porque si no avanzamos. Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí se refiere siempre a los dos testigos, ¿verdad? Yo lo llamo también los dos ministerios que pueden haber. Yo sé que ahí vamos a ir descubriendo, aquí vamos a ir viendo quiénes posiblemente Dios levante, como que va a ser un espíritu revelado ahí, y que muchos dicen que van a ser físicamente Moisés y Elías, o Moisés y Enoc, o Elías y Enoc, porque ellos no vieron muerte según la palabra, ¿verdad? Usted sabe ahí las citas bíblicas donde ellos fueron arrebatados, pero vemos ahí que estos ministerios se van a instituir en este tiempo. ¿Para qué? Para seguir predicando la palabra. Dice, sale fuego de la boca de ellos. No es que sean dragones o una especie de arma ahí láser, o sea, ahí lo que dice es que van a tener el poder, el fuego de Dios para predicar la palabra, ¿verdad? Y dice que eso devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, morirá de la misma manera. O sea, Dios no va a permitir en ese momento que ellos estén predicando, se estén oponiendo a lo que el anticristo quiere hacer, porque ahí va a haber mucha oposición definitivamente, e incluso van a querer matarlos, pero Dios no lo va a permitir por un momento. Pero ahí estamos viendo que ellos van a predicar la palabra. Igual dice que ellos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Por qué les digo eso? Porque si así como los ángeles Dios los usa como mensajeros, también los usa como también con un poder especial para detener las estaciones de la tierra, para poder incluso detener las tormentas. También en este tiempo va a ser algo similar, que estos profetas pues van a tener esa autoridad incluso sobre la naturaleza. Y si nos volvemos, por ejemplo, a los tiempos de Moisés, ¿cómo fueron que actuaron? Dios les dio autoridad tanto a Aarón como a él. Aarón pues lo acompañaba, y ahí iba la vara acompañándolos, y también representaba el poder de Dios ahí. Solo para ver acá, dice que hubieron 10 plagas, pero veamos realmente qué fueron esas plagas. Si nos vamos a Éxodo, el capítulo 8 dice que habían plagas de ranas, de piojos, de moscas. En el capítulo 9 ya nos habla de plagas en el ganado, úlceras, granizo.
En Éxodo 10 ya nos habla de la plaga de langostas, de tinieblas. Y en Éxodo 11 pues nos habla acerca de una plaga, o más bien dicho, tal vez una enfermedad sobre estos primogénitos de los egipcios. Pero que Dios lo permitió con un propósito, para que el faraón dejara ir a su pueblo. Entonces, aquí vemos que el ministerio de estos dos personajes, estos dos testigos, pues se relaciona, como que se viene involucrado ese poder que Dios delega a los siervos que Él quiere, para poder levantar las manos y decir, bueno, que no lluevan estos días, vamos a profetizar, vamos a la tierra que descanse por un momento, y en lo que nosotros predicamos van a tener ese poder. Dice que también poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Dice, aquí es y esto hace que este poder temporal que Dios les delega a ellos, también hace que a ellos no les puedan hacer daño. Y por eso les digo yo, imagínense el poder militar que va a tener el anticristo. Va a querer aniquilarlos en el instante, pero ahí Dios pone ese poder sobre ellos. Y por eso me refería yo a lo que sucedió en Egipto a través del siervo Moisés. ¿Qué hizo él? ¿Qué fue lo que Dios le dio esa autoridad para que él lograra liberar a su pueblo y sacarlo y llevarlo hacia la tierra prometida, ¿va? Entonces, es muy curioso ver acá que la identificación de uno de los testigos podría ser Moisés, ahí él estando al frente ahí de este ministerio. Pero no solo va a estar él, o sea, ahí van a haber muchos del pueblo de Israel que, como ya vimos, de los 144,000 que fueron sellados y que van a estar en ese tiempo predicando la palabra, un tiempo muy difícil, pero ahí van a estar. El otro ministerio probable, mis hermanos, es el ministerio de Elías. ¿Ah? Si nos vamos acá, como ellos tienen autoridad sobre el cielo, dice aquí, y sobre la tierra, entonces me llamaba la atención, por ejemplo, vayamos a Primera de Reyes 17, dice, y hay aquí algo de lo que Elías predijo, una sequía. Veamos acá, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, hijo de Acab, vive Jehová, de Dios de Israel, dice, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dice, Primera de Reyes 18, dice, Elías ora por lluvia, dice. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, no hay nada. Y le volvió a decir: vuelve 7 veces. Vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube al mar. Entonces ahí tanto una sequía como una lluvia que se dejó venir después. Ahí está la profecía. Entonces como que tienen ese poder y esa autoridad de poder tener ese control estos siervos que van a estar ahí predicando, que es muy, muy interesante y muy glorioso hasta cierto punto, porque sí se ve como Dios obra, si obra en nosotros, mis hermanos, para tener esa gracia, para poder llevar un mensaje, para poder seguir guiando a su pueblo. En ese tiempo, mis hermanos, está algo, la manifestación de Dios, y por eso es que Dios siempre ha estado sobre su pueblo. Si usted no lo ha visto, mi hermano, yo le invito a que usted continúe buscándole a Dios, que le dé un don, que le revele a través de su palabra en qué lo puede usar. El Señor lo puede usar para muchas cosas, como aquí está usando aún en medio de esta tribulación a estos siervos. Entonces me llamaba la atención eso. Entonces acá pues definitivamente ellos van a advertir a la gente, ¿verdad? A la que acude al templo, al mundo, ¿verdad? Al hombre de pecado, ¿verdad? A los que vienen a adorar al anticristo, ¿verdad? O sea, les van a dar esa amonestación, les van a dar esa advertencia, que se arrepientan porque Cristo ya pronto viene, les van a decir, y que vuélvanse hacia Dios
y que dejen de adorar a la imagen ahí en Jerusalén. Entonces, aquí se van a enfrentar hacia eso. Y van a enfrentar también el desprecio. Recordemos que también nuestro Señor Jesucristo en su ministerio también afrontó mucho el desprecio de la gente. Igual los apóstoles, los discípulos que llevaron la palabra, sufrieron el menosprecio, sufrieron la persecución de los emperadores, de los césares, y todo eso conllevó mucho esfuerzo y el poder dar su vida para poder llevar el evangelio de Jesucristo. Entonces, aquí estos dos ministerios que llevan a cabo estos dos testigos llevan la última advertencia al mundo, ¿verdad? Para que se vuelvan a Cristo en esos tiempos difíciles. Amén. Entonces, debido a esos milagros que se asocian a lo que ya les hablé en Éxodo y allí en el libro de los Reyes, se le asocian a que estos siervos, como hijos, como representantes de Dios, porque recordemos que Moisés representaba la ley en el Antiguo Testamento, igual Elías también representa a los profetas. Entonces, Cristo vino a hacer esa unión de ellos dos, ¿verdad? Entonces, es algo que a mí me asombra a través de la palabra. Incluso en Mateo 17 está lo de aquello de la transfiguración, ¿verdad? Entonces, ahí se apareció Moisés y Elías, dice la palabra de Dios. Bueno, entonces, para seguir viendo la identidad de estos siervos que van a tener a cargo estos ministerios, a esos dos ministerios, yo quiero leerles algo acá acerca de Elías. ¿Cómo fue que él fue arrebatado hacia el cielo? Dice 2 de Reyes 2:11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, o sea, a Elías y a Eliseo. Dice, y Elías subió al cielo en un torbellino, viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Pero ahí fue por tristeza, ¿verdad? Porque sabía que había perdido a su maestro, ahí el siervo Eliseo, pero siempre va a haber un propósito de Dios. Entonces este es un milagro, esto del arrebatamiento, mis hermanos, y se dio en estos siervos. Entonces nos vamos a lo que sucedió con Enoc, porque muchos dicen que también Enoc puede ser otro de los que pueda estar aquí a cargo de este ministerio, porque dice que Dios caminó con Dios y Dios se lo llevó. Dice que él tenía 365 años, ahí en Génesis 5:23 lo pueden encontrar, y dice que en el 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Entonces se asocian estos dos ministerios también hacia Enoc, ¿verdad? Pero Enoc no tuvo un propósito más amplio como lo tuvo Moisés y Elías. Entonces, ahora me podrá decir usted, hermano, pero si Moisés, ahí dice la palabra que él murió, lo enterraron y ahí quedó. Pero yo veo acá en la palabra, y yo sí lo creo de todo corazón, que Moisés también fue arrebatado, mis hermanos. Y si usted gusta acompañarme, yo se los voy a leer en Deuteronomio 34, ahí vamos a leer ahí qué sucedió con Moisés y el cuerpo de él. Dice Deuteronomio 34:5, y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, dice, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab. 30 días, dice. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Pero ¿será que de veras alguien sabe dónde lo enterraron? Dice aquí solo Dios, dice, sabe dónde tomó el cuerpo. Y si él dice que todavía tenía su vigor, él no perdió su vigor, dice. Así lo dice su palabra. Sus ojos nunca se oscurecieron. Entonces ahí como que hay un misterio, mis hermanos. Recordemos que lo de Dios es de Dios, mis hermanos. Dice que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos, ¿verdad? Y todo lo que Él nos desea revelar, nos lo revela. Y si no se lo reserva,
y se lo deja solo para él. Entonces aquí, esto es una muestra. Si él tomó el cuerpo de Moisés, lo arrebató porque nadie sabe dónde Dios lo enterró. Entonces ahí nos da otra pista, mis hermanos, en que Dios arrebató literalmente a Moisés. Amén. Entonces sigamos viendo acá. Vamos a seguir leyendo porque si no el tiempo se nos está terminando. Dice, les quiero leer algo de la transfiguración. Ahí en Mateo 17 dice, versículo 2. Y se transfiguró, dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, dice, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, dice. Entonces, ahí como que nos da una cierta pista de estos profetas, de estos siervos. Como les vuelvo a repetir, Moisés representa la ley y Elías a los profetas. Amén. Ahí sí, si usted tiene otro argumento, pues hay que seguir investigando ahí, pero es muy probable. No les puedo decir por el espíritu, mis hermanos, a mí me llama que aquí sí son ellos, que ese ministerio va a ser liderado por ellos, porque no van a ser solo ellos dos, van a haber más ahí predicando, pero van a ser liderados, si no por ellos mismos, por el espíritu de ellos a través de los siervos. Entonces, aquí hay otra pista también acerca de Elías en Malaquías 4:5, que dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué profecía más preciosa? Una profecía muy bendita, en el cual se refiere este siervo Elías, porque aun cuando el corazón de los padres sea guiado hacia los hijos, dice que él va a venir a herir la tierra. O sea, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, para todo aquel que no esté preparado. Entonces usted y yo estamos llamados a ser preparados por su palabra, amén, ¿verdad? Entonces va a haber una reconciliación ahí de cuando uno acepta a Dios, uno se reconcilia con Él, uno tiene ese gozo en su corazón de agradecimiento. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo, mis hermanos. Versículo 7 de Apocalipsis 11 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Vemos que esta bestia, sin lugar a dudas, es el anticristo, porque al final de cuentas llega el tiempo en el cual se termina la predicación y se cumple esto de que el anticristo los tenga que vencer. Recordemos que esto es temporal, ¿verdad, mis hermanos? Porque ahí viene Cristo con gloria, ¿va? Entonces, dice que los vencerá y los matará. En primera de Juan 2, yo les quiero leer algo así rapidito. Dice, hijitos míos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Vemos aquí entonces, mis hermanos, que estos siervos van a estar predicando por un cierto tiempo, igual como cuando predicó Noé acerca del diluvio, nadie creía, solo fue por un tiempo y de ahí vino el juicio de Dios que inundó el planeta con agua. Entonces aquí sí estamos cerca de la venida de Cristo, todavía sigue la advertencia, ¿verdad? Pero entonces aquí Dios permite, ¿verdad?, de que ellos sean vencidos ya después de haber predicado bastante. Y ya el versículo 8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en un sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Sodoma, ¿qué representa? La perversión sexual. Egipto, ¿qué representa? La idolatría, la persecución de un pueblo, la esclavización, la injusticia, el pecado.
Eso representa Egipto, ¿verdad? Entonces, Egipto y Sodoma al mismo tiempo, porque y vemos que también hoy en día eso es la tendencia del mundo, mis hermanos. La perversidad, la inmoralidad, el pecado, etcétera, etcétera, está destruyendo la moralidad de las personas que en vez de acercarse a Dios se van alejando. Ha crecido el ateísmo, pero ahí la palabra va haciendo que muchos también se conviertan de ese error y vuelvan a Cristo. Amén. Igual las religiones que no llevan a Cristo. Aquí ya les he dicho muchas veces que el buscar a Cristo no es religión, es una relación personal que tiene que haber entre cada creyente. Y eso sí lo tenemos que tener en claro, mis hermanos. Entonces aquí sí que va a haber una crueldad. Y algo si es característico hasta en el Medio Oriente es de exhibir cuerpos. Por ejemplo, yo veía, por ejemplo, cuando fue ese conflicto de Al Qaeda y muchos incluso exhibían los cuerpos decapitados de muchos ahí en el Medio Oriente en señal de victoria, o esclavizaron a unos soldados estadounidenses. Ahí los tuvieron los cuerpos con las cabezas a la par diciendo, bueno, nosotros tenemos el control de todo. Entonces este tipo de, pareciera ser una especie de costumbre el hacer eso, va a matar a alguien o a un delincuente y exhibirlo para que todos lo miren. ¿En señal de qué? De una disque victoria. Entonces veamos acá, dice, y los pueblos y las tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Qué curioso es eso, ¿verdad, mis hermanos? Porque hoy en día a través de las redes uno puede ver en tiempo real muchos acontecimientos en el mundo. Y tal vez muchos, la interpretación de este texto tal vez fue muy difícil cuando no existía la tecnología. Porque recordemos que la tecnología se fue arriba, si usted quiere verlo tal vez en estos últimos 2 siglos, pero ¿cómo poder nosotros identificar? ¿Cómo se puede dar cuenta alguien de que, o en el mundo, dice, lenguas y naciones verán sus cadáveres ahí? Puede ser a través de las redes, a través del internet, o antes, pues cuando empezaron a surgir los satélites allá por los años 50, 60 y ya había una señal de radio, televisión, comenzaba todo eso. Ahí nos podemos dar cuenta que la tecnología ha crecido, o sea, la ciencia se ha aumentado, como dice en la misma palabra, lo dice que la ciencia se va a aumentar. Pero en medio de eso, mis hermanos, vemos que aquí se va cumpliendo parte de esa ciencia que fue profetizada. Entonces, ahí van a tener disque en señal de victoria los cuerpos tendidos y todo el mundo dice que los va a ver. Veamos, versículo 10 dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Vean cómo es contradictorio eso. Yo sé que muchos a la palabra les ofende, la palabra a muchos les ofende. Entonces, asimismo cuando se predica la palabra, si alguien no quiere aceptar a Dios, la rechaza, le da la espalda, le mal, ¿verdad? Entonces, asimismo, aquí están hablando que estos profetas habían atormentado con hablarle la palabra, arrepiéntanse, Cristo viene, no adoren a la bestia, no adoren a su imagen, no se dejen marcar por él, no se dejen engañar. Todo eso va a ofender al anticristo y por eso es que Dios permite que haya esa breve derrota, pero va a ser momentánea, ¿verdad? Entonces, aquí, mis hermanos, es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Yo creo que hay un bullicio ahí al fondo, ahí disculpas, ¿verdad? Porque tengo ahí algunos vecinos ahí hablando, pero ahí disculpas ahí por la bulla que se oye al fondo. Entonces, ahí dice que hasta se van a enviar regalos, ¿verdad? Como cuando alguno gana la guerra o alguno que está a favor de la guerra, se dan sus regalitos, o pareciera como que se estarían dando su Navidad anticipada ahí, dándose regalos y regalos. Pero algo negativo, ¿verdad? Porque va en contra de Dios, imagínense. Y yo les aseguro, mis hermanos, que muchos que van a ser engañados en ese tiempo se van a alegrar, van a hacer fiesta. Recordemos que cuando Cristo fue crucificado, ¿qué pasó ahí? Muchos se alegraron que lo crucificaran.
crucifíquenle, crucifíquenle. Lo negaron, lo desecharon. Desecharon al Mesías, al enviado de Dios. Por eso dice que en el Evangelio de Juan inicia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice, miren qué triste es. Entonces aquí, muchos que no recibieron el mensaje, que no les gustó el mensaje que ellos predicaron, van a hacer ese mismo rechazo, va a hacer que se manifieste ahí en disque alegría y se van a mofar de eso. Pero aquí vemos y van a ser exhibidos ahí, clavar en la plaza. Qué triste, mis hermanos, cuando se corrompe el corazón humano y nadie quiere aceptarle a Dios, no quiere aceptar sus preceptos, como hoy igual nosotros nos oponemos, como les vuelvo a repetir, y muchos tal vez van a pensar que uno es homofóbico, pero nosotros como hijos de Dios nunca vamos a aceptar un matrimonio de un mismo sexo, por ejemplo, y a muchos eso los ofende. Ya nos dicen que somos anticuados, que somos homofóbicos, que los odiamos, pero no es así. Al contrario, los amamos y creemos que muchos van a llegar al arrepentimiento y se les invita a que lean la palabra, a que Dios todo eso no le agrada. ¿Por qué? Porque va en contra de la voluntad de Dios, va en contra de la familia, ¿verdad? Entonces el mundo tal vez quiere ver una generación híbrida, porque una generación, imagínense, una destrucción de la familia. Ya no hay nuevas generaciones, ¿verdad? ¿Cómo se va a reproducir hombre con hombre? O mujer con mujer, no se puede, tiene que haber una unión matrimonial. Entonces, la destrucción, de eso se ha encargado Satanás. Entonces, mis hermanos, yo aquí lo voy a dejar por el momento y primeramente a Dios el otro martes continuamos, mis hermanos, y concluir el capítulo número 11. Ahí con la ayuda de Dios vamos a ir caminando con la palabra poderosa que siempre nos alumbra y nos guía hacia toda verdad y que nos motiva, mis hermanos. Esto es algo extra que nosotros invertimos en entender la palabra, porque hay mucha escritura acá en Apocalipsis que es muy figurativa, no es literal precisamente, sino que es figurativa o de metáforas que va cambiando el panorama cuando uno lee los textos bíblicos. Y vamos ahí con la ayuda de Dios buscando citas auxiliares que nos vaya dando esa luz que nosotros necesitamos. Amén. Entonces, oremos para quedar despedidos y nos vemos primeramente Dios el martes. Hoy jueves como les vuelvo a repetir, lo hice el día de hoy porque el martes tuve cierta interrupción, que no, el audio salía como que era los pitufos o Alvin y las ardillas, no sé qué pasó, pero por eso es que lo volví a transmitir el día de hoy ya con una señal ya mejorada. Entonces el martes primeramente Dios continuamos a las 7 de la noche y yo los invito a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Padre bendito por tu amor, tu misericordia, por el interés de varios hermanos en estudiar tu palabra. Señor, bendice a cada uno por nombre, Señor, y que esta palabra de algún modo llene sus vidas, los edifique y les ayude, los ilumine a caminar, Señor, hacia ese conocimiento pleno de tu palabra, Padre. Gracias, oh bendito Dios, glorifícate, Padre, en cada uno, Señor, y que muy pronto podamos estar nuevamente continuando con este estudio bíblico. Gracias, bendito Dios, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos, que me les guarde a ustedes, a su familia, a su salida y su entrada, y que la paz de Cristo esté en sus corazones y que ese gozo también se mantenga ahí encendido, mis hermanos. Que Dios me les bendiga. Feliz noche.